la presentación. Si todos la ven, obviamente igual después de esta presentación se las vamos a enviar a todos por correo. Muy bien, ¿pueden ver ahí? Bueno, bien, primero que nada, entonces, bienvenidos. A lo largo de este webinar vamos a estar conversando sobre las distintas formas de participación de Sin Desperdicio México. Un poco la idea, vamos a estar con Gisela contándoles sobre cómo subir su proyecto a Sin Desperdicio en México. Sin Desperdicio esta no es la primera edición que hacemos, sino que ya se hizo una edición en Argentina. Yo me presento, soy Rosario, del equipo de Social Lab en Argentina, y en esta oportunidad, Sin Desperdicio, está pensado especialmente para encontrar emprendimientos que disminuyan la pérdida del desperdicio de alimentos que sean aplicables a la realidad mexicana. Obviamente, para esta convocatoria invitamos a emprendedores de toda Latinoamérica a que se unan, pero para hacer especial hincapié en lo que es la pérdida del desperdicio de alimentos en la realidad mexicana. Obviamente, para entrar a la página pueden hacerlo en sindesperdicio.net si quieren ir siguiendo a la par todo el proceso de postulación. Les voy a mostrar desde acá, si yo ingreso a sindesperdicio.net, puedo ir a la sección de concursos, y hacer clic en postularse. Una vez que yo aprieto en postularse, ¿me escuchan ahí todos? Perfecto. Una vez que ingresan en postularse, ahí este botón les puede aparecer en inglés o en castellano, dependiendo del idioma que tengan en su computadora, y ponen Join In o Participar, y una vez que ingresan, les va a pedir que se genere un usuario y una contraseña en la plataforma. Yo ya tengo generado uno, pero es muy simple, con los datos de contacto y un correo electrónico, que tiene que ser un correo electrónico válido y actualizado, pueden ya ingresar directamente a la plataforma sin ningún problema. Si tienen alguna pregunta o lo que sea, me lo escriben y desbloqueamos los micrófonos, así lo podemos conversar entre todos, cualquier cosa me van diciendo. Bien, ¿cuáles son los puntos clave para la postulación, entonces? Vamos a ir repasando punto por punto el formulario junto con Gisela, pero antes algunos de los puntos claves, ¿no? Ustedes tienen que pensar que cuando terminan la postulación, tienen que leerla y tienen que poder responder estas 4 preguntas, toda la postulación entera. ¿Cuál es el problema que busco solucionar? ¿Cuál es la solución que propongo? ¿Cómo voy a generar dinero? ¿Y por qué mi equipo es el indicado para esto? Estas son las preguntas que rápidamente tiene que poder contestar, tiene que poder entender, digamos, el jurado que va a estar evaluando mi propuesta. Entonces tiene que pensar que estas postulaciones van a ser evaluadas por un jurado más de una vez cada una de las propuestas, y tienen que ser súper claras, ¿sí? Muchas veces cometemos el error de escribir pensando que la otra persona ya conoce sobre nuestro proyecto, entonces hay muchos detalles que nos salteamos y que no terminamos de contar.
y eso muchas veces nos juega en contra al momento de que el jurado nos quiere evaluar. Bien, vamos a repasar estos 4 puntos entonces. Menos es más, hay que pensar para quién escribimos, ser simples y claros, y responder exactamente lo que nos están preguntando, ¿sí? ¿Qué significa cada una de estas cosas? Muchas veces tendemos a poner mucha cantidad de información en cada uno de los campos, y eso al revés de generar una comprensión como más integral de nuestro proyecto, genera confusión en el jurado. Entonces, para que la postulación sea eficiente, ¿a qué nos referimos con la postulación efectiva en realidad? Es que puede comunicar de la mejor manera lo que yo quiero comunicar. Obviamente lo que quiero comunicar es lo mejor de mi proyecto, ¿sí? Como sacarle brillo a todo lo más importante que tiene, y para eso tengo que jerarquizar la información de mi proyecto. Muchas veces tendemos a contar todo y volcar en el formulario todo lo que tenemos para decir de nuestro proyecto, que obviamente nos parece que es un proyecto de calidad, porque es nuestro y porque seguramente sea de mucha calidad, pero hay que ser cuidadosos con la información que damos, ¿sí? Porque tenemos que, por ahí, antes de ponernos a escribir el formulario en la computadora, volcar en otro lado la información, escribirla y jerarquizar y armar un esquema sobre lo más central del proyecto a lo menos central. Y si no suma y no le agrega valor, no hace falta escribirlo, ¿sí? El formulario es como un pitch. Está listo cuando no se le puede sacar más nada y se entiende completamente, ¿sí? Entonces, no hay que poner exceso de información, sino hay que seleccionar muy bien la información que ponemos, y obviamente no repetirla. Repetir información confunde mucho también al jurado, y además, si está bien explicada la primera vez, no hace falta que se repita y que vuelvan a contar lo mismo que ya dijeron antes. Por otro lado, tiene que ser simple, ¿sí? Sencillez. Hay muchos de nuestros proyectos que son súper técnicos y que tienen un montón de cuestiones o más científicas o más técnicas que por ahí hay que saber en detalle para entender cómo funciona. Si tienen que explicar eso, háganlo de una forma sencilla, ¿sí? Que pueda entenderlo cualquier persona y no solo las que estén metidas en la temática o conozcan específicamente esa tecnología. Está buenísimo que por ahí expliquen qué tipo de tecnología va a usar su proyecto, pero es súper importante que la expliquen de una forma que pueda entenderlo todo el mundo, ¿sí? No usar un lenguaje complejo, no ser excesivamente técnicos, no escribir textos muy largos, ni muy cortos tampoco. Ustedes tienen que leerlo y que eso genere como un lindo fluir, un buen fluir en la lectura, ¿sí? Una vez que escriben todas estas cuestiones de su proyecto. Bien, pensar para quién escribimos. ¿Esto qué quiere decir? Como ya dijimos, la postulación va a estar leído, o sea, la va a leer y la va a evaluar un grupo de jurados. Todo el tiempo tenemos que estar pensando que ese jurado lo que va a ver son estos criterios de evaluación. Calidad de la propuesta, innovación, creatividad y originalidad, impacto de la solución, modelo de negocio y el equipo. ¿Qué significa esto? La calidad de la propuesta habla de cuál es mi propuesta de valor. Está directamente relacionada con este problema y propone una solución que es novedosa, que existe como cierta coherencia entre la problemática y el tipo de solución que propongo, demuestro alguna metodología, tengo claros mis objetivos, tengo claros mis recursos, tengo claro, ¿sí? Como habla de y esto acá es central, cómo comunicamos nuestro proyecto, ¿sí? Porque muchas veces estas cuestiones las tenemos en claro, pero no sabemos comunicarlas. Entonces hay que ser súper cuidadosos de que esto quede entendible para todos, ¿sí? Segundo criterio es innovación, creatividad y originalidad. Y acá una cosa muy importante es que cuando hablamos de innovación, no lo entendemos únicamente como algo que es una idea que no la pensó nunca antes nadie, que no existe en ninguna parte del mundo, sino cómo se aplica en ese contexto, ¿sí? La innovación es 100% contextual, entonces estamos hablando de, si para este problema nunca se había pensado este tipo de solución, que muchas veces también es súper simple, no hace falta que la innovación o la creatividad generen cosas complejas, sino que es nuevas formas de ver cosas que ya existían, y sobre todo,
es en cuestión de un contexto, ¿sí? Ingresa algo, un elemento novedoso en relación a un contexto específico. El impacto de la solución, esto dentro de las preguntas del formulario se les pregunta algo relacionado al impacto o a lo que ustedes proyectan, ¿no? El impacto esperado que va a tener ese proyecto, o sea, estamos hablando de resultados prácticos para los beneficiarios, para la sociedad. Entonces, bueno, y si están pensando en escalarlo o no escalarlo, si va a ser replicable o no. Y particularmente en este proyecto, que también es una pregunta en el formulario como opcional, si existe alguna vinculación con el sector público, el sector privado, el sector académico, ¿sí? De qué forma se van a vincular con todo el ecosistema, ¿sí? Y con sus usuarios finales. El modelo de negocio, esto es súper importante, tiene que quedar muy en claro cómo van a monetizar, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora más adelante cuando veamos esa parte particular del formulario. El jurado tiene que leer y tiene que entender cómo van a hacer dinero con su proyecto, ¿sí? Porque estamos buscando emprendimientos que sean rentables, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se va a generar un ingreso con mi proyecto? ¿O cuánto tiempo voy a tardar en generar ese ingreso, ¿sí? Y el equipo, esto también es muy importante. Es súper importante que existe un equipo detrás de una solución que busca generar una respuesta a alguna problemática, ¿sí? Nosotros buscamos emprendimientos donde existe un equipo. Si no existe hoy, bueno, ¿cómo se imaginan ese equipo a futuro? Pero sí es importante que cuenten del equipo, que hablen de las experiencias, las habilidades que reúne el equipo, cómo se vinculan entre ustedes, cómo está compuesto, quiénes son, y quizás adjuntarle, ahora eso también lo van a ver con Gisela en el formulario, una mini bio súper cortita de cada uno de los integrantes, pero tiene que verse que ese proyecto va a seguir adelante y que hay un equipo comprometido con el desarrollo de ese proyecto y no únicamente una persona. Si hoy solo una persona, bueno, ¿cómo es su proyección a futuro para sumar ese equipo? Bien, y por último, como estos puntos claves, responder lo que nos preguntan, ¿sí? Muchas veces pensamos que, bueno, si le agrego esta información y si le sumo, no, que va a ser mejor, y no, eso confunde y a veces resta. Piensen que todo el formulario está armado para que ustedes carguen la información de una forma ordenada, ¿sí? Para que el jurado pueda después leerlo de una forma ordenada y categorizada, por eso están los campos y cada uno les pregunta algo específico. Entonces, no avancemos sobre preguntas futuras o contestemos preguntas pasadas en ese campo específico, ¿sí? Tiene que ser preciso. Si me preguntan A, respondo A, no me explayo más. Y si después me quiero explayar más, tienen una pregunta al final del formulario que es información extra que quieras agregar a tu proyecto, archivos adjuntos, ¿sí? Entonces, todo lo que sea extra y que yo quiera sumar después, lo agrego en archivos adjuntos, no lo sumo en esa pregunta específica. Si me están preguntando ¿cuáles son mis objetivos a corto plazo? Respondo solamente eso, no lo vinculo con otra cosa externa, sino sumo más información. Porque cuanto más corto y más conciso y más claro, mejor. Y eso se logra, digamos, conociendo bien nuestro proyecto y jerarquizando la información antes, ¿sí? Para no desparramar todo lo que sabemos sobre nuestra idea en las preguntas del formulario, sino hacerlo de forma ordenada, pausada y clara. Bien. Para explicar en detalle cada una de las preguntas del formulario, se va a sumar Gisela. A ver, un segundo. Sí, acá estoy. Ahí, perfecto. ¿Dejo de compartir y compartís vos, querés? ¿O comparto yo? Compartimos y así seguimos. Dale, buenísimo. Perfecto, ahora cuando termina Gisela, hacemos una ronda de preguntas y demás por cualquier duda que... Detalles, o si es muy amplia, por ejemplo, nos cuesta después conectarla a la solución. Ok, esta persona está haciendo esta propuesta, pero no entiendo bien cómo se relaciona con la problemática, ¿sí? Otro de los puntos, perdón, ahí está. Otro de los puntos es que pueden utilizar datos estadísticos. A veces esos datos estadísticos, por ejemplo,
en el lugar donde yo estoy intentando proponer, en tal ciudad, el desperdicio de alimentos es de tantas toneladas, ¿sí? Intenten que esos datos estadísticos puedan reforzar el argumento de por qué es importante la problemática y por qué es relevante, ¿sí? Y otro punto a reforzar puede ser que ustedes nos cuenten o nos argumenten, puede ser con datos estadísticos o hacer un análisis más bien cualitativo, de por qué esas problemáticas es relevante y por qué debe solucionarse de manera urgente, ¿sí? Entonces, un poco para tener en cuenta eso es, recuerden, hagan énfasis en la problemática, prioricen qué es lo que nos quieren contar de esa problemática, si se localiza o si se explica el contexto mejor, cuáles son las causas de esas problemáticas, cuáles son las consecuencias, y si hay datos estadísticos que pueden ayudar a reforzar el argumento, ¿sí? Bien, esa sería una primera parte del formulario. Ahora sí vamos a la propuesta. ¿En qué fase se desarrolla la propuesta? Puede estar en fase de prototipo, ahí eligen la opción, o en fase de comercialización, eligen una opción y listo. Esa parte no les va a dejar escribir nada más. Y después ya sí describen la propuesta. A veces está bueno en una oración decir, mi proyecto consiste en tal cosa, es un producto que ayuda a, no sé, eliminar, o es una tecnología que ayuda a tal cosa, a veces ayuda a describirlo brevemente, y después sí hacer una descripción un poco más detallada de en qué consiste la propuesta. Recuerden que ustedes la problemática ya la escribieron, no es necesario que vuelvan a hacer referencia a la problemática acá. A veces es muy común ver cómo se mezclan en todas las secciones la problemática con la solución. Si ustedes ya describieron la problemática, no es necesario que la vuelvan a nombrar, porque nosotros el evaluador ya la leyó. Entonces, en este caso, intenten que la propuesta, se describa la propuesta, que tenga conexión con la problemática que nos describieron, porque por eso es relevante la solución, si no, no es relevante. Si no soluciona la problemática que nos describieron, no es relevante. ¿Y por qué es urgente que esa solución se implemente? ¿Sí? Eso va a seguir conectado a la problemática. ¿Por qué es útil lo que ustedes están proponiendo? ¿Por qué propusieron eso o por qué se les ocurrió esa idea y no otra? ¿Sí? Para solucionar la misma problemática puede haber millones de soluciones. ¿Por qué creen que la solución que ustedes están diseñando, que están proponiendo, es la mejor o la más adecuada a ese contexto? Eso es importante para entender por qué es urgente y por qué es útil esa solución. Y después, otra parte muy importante que es para nosotros es quiénes son los beneficiarios de esa solución. Ustedes están resolviendo una problemática que tiene que ver con los alimentos, que tiene que ver con solucionar un problema de la cadena de producción alimenticia. ¿Quiénes son los usuarios que se van a beneficiar de la propuesta que ustedes están haciendo, que están llevando a cabo? ¿Ese usuario estuvo involucrado en el proceso de diseño? Eso ayuda mucho. Si ustedes al usuario lo entrevistaron sobre él, conversaron, lo involucraron en el diseño del prototipo, ayuda mucho a entender que la solución está co-creada y que esa solución probablemente cuando se implemente va a tener un mayor impacto o se va a adecuar mejor que si no lo involucraron al usuario. ¿Sí? Entonces, la construcción de la solución es importante entenderla, cómo se llevó a cabo y cómo fue ese proceso. ¿Cuánto conocen al usuario? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y cuál es su necesidad concreta? ¿Sí? Una descripción de si estuvo involucrado de alguna manera y de quién es el usuario. ¿Sí? Bien, seguimos. Un poco lo que hablaba Rocha al principio es cuáles son los resultados esperados a corto, mediano y largo plazo. Ustedes tienen un proyecto que están diseñando, lo están pensando, y es importante que ustedes en su cabeza o dentro de ese equipo hayan conversado cuáles son los resultados que esperan de ese proyecto. ¿Qué esperamos a corto plazo? ¿Qué esperamos a mediano plazo? ¿Y qué esperamos a largo plazo? Si ustedes tienen diseñados y escritos y aclarados cuáles son los objetivos, sobre todo consensuados entre el equipo, va a ser mucho más fácil que diseñen un plan acorde, que después, más adelante, se lo pedimos al plan. Pero en este caso es cuáles son los resultados. Ya sea que tenga que ver con el impacto social y con el impacto económico también. ¿Qué resultados se esperan a corto? Bueno, ya sea desde lo económico, desde el presupuesto, esperamos cubrir esto, pero también desde el impacto. Esperamos resolver estos problemas de la cadena de alimentación, a mediano plazo esperamos avanzar con esto, o a corto plazo esperamos terminar de diseñar el prototipo,
a mediano plazo esperamos hacer unas iteraciones, intercambiarlas con el usuario, ¿sí? ¿Qué esperan ustedes de ese proyecto? Están diseñando a corto, mediano y largo plazo. Y acá es importante que solo coloquen los resultados que esperan alcanzar, ¿sí? Si son realistas. Si ustedes dicen, a corto plazo esperamos contratar 50 personas, y pónganos por qué es algo, si es algo realmente realista, cuántas ventas esperan hacer de algo para que se justifique eso. ¿Sí? Todo tiene que tener un argumento sólido, que haya una relación muy directa entre el estado actual del proyecto, lo que ustedes están contando en que está el proyecto, y los resultados que el evaluador tiene que entender que es alcanzable y que es realista lo que están planteando. ¿Sí? Y después, un poco también ya hablábamos de cuál es el grado de innovación que tiene la solución. A veces uno piensa que si es algo que ya existe, la solución ya no es innovadora o esto ya se está haciendo. Como les dijo Roche al principio, lo novedoso del proyecto tiene que ver con un contexto también. Tal vez es un abordaje diferente de una problemática que nadie la había abordado de esa manera. Tal vez es lo que dice acá, un modelo de negocios disruptivo, o conecta cosas que no estaban conectadas, o en esa localidad nunca se había hecho, nunca se había pensado de esa manera, nunca se había abordado de esa manera. Entonces, no es algo que se crea de la nada, no es algo que no existe y de pronto existe, sino es algo que pueden ser pequeñas innovaciones que tienen que ver con el contexto que se realizan, o que tienen que ver con una aproximación o un abordaje distinto, ya sea a la problemática, al usuario. ¿Sí? Cuéntanos qué tiene de original ese proyecto. Bien. Después hablamos, como les contaba, del plan de trabajo y la implementación. Esto está muy relacionado y muy conectado a los resultados que se esperan, ¿sí? ¿Cómo van a lograr los resultados? Acá pueden hacer un punteo de lo próximo para nosotros es, por ejemplo, terminar de diseñar el modelo de negocio, o ajustar el modelo de negocio, ¿sí? Terminar el prototipo, implementarlo, comercializar. ¿Qué es lo próximo? ¿Cuáles son los pasos concretos del proyecto? O incorporar una persona que tenga estos conocimientos para hacer tal cosa, ¿sí? Esa herramienta o el plan de trabajo, que es en función a los objetivos que ustedes se plantearon, tienen que tener coherencia entre sí, ¿sí? Fíjense de que el plan de trabajo esté conectado a los resultados que nos mencionaron previamente. Eso es muy importante. Tampoco se enríen con el plan de trabajo complejo, argumentado, no, simplemente que el evaluador pueda entender el estado actual del proyecto y qué es lo próximo que se viene para ese proyecto, ¿sí? ¿Cuál es el plan que tiene? Lo mismo en el presupuesto. En el presupuesto, muy simple, cuéntenos qué costos tienen en la mente. O tal vez, ¿qué harían, por ejemplo, con la plata que ganarían, o con una inversión? ¿Qué harían con esa plata? ¿Dónde la asignarían? ¿Qué presupuesto tienen actualmente? ¿Cómo proyectan los costos? ¿Sí? Eso tiene que ser muy simple, que a simple vista pueda entenderse que ustedes tienen claro cuál es su presupuesto. Y en modelo de negocios, este es uno de los criterios de evaluación. Necesitamos entender cómo se va a sostener ese proyecto, ¿sí? Sostener financieramente, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Quiénes serían el usuario que ustedes nos comentaron? ¿Es quien va a pagar por ese producto o servicio, o otra persona va a financiar ese producto o servicio? Y el usuario solo va a ser beneficiario, ¿sí? Necesitamos saber que el proyecto que ustedes están proponiendo es sustentable, es rentable y es autónomo, ¿sí? Se puede sostener en el tiempo, porque ustedes pensaron en un modelo de negocios que lo hace de esa manera. En este caso también pueden utilizar un modelo Canvas para volcar las respuestas, que a veces sirve para esquematizar las respuestas de un modelo de negocio, los ayuda a organizar un poco la información en su cabeza y después volcarlo de una manera más organizada. Entonces, eso es totalmente válido y lo pueden hacer. Sobre todo porque sirve para evaluar un proyecto como de una manera más organizada y que no esté todo junto. A veces nos ponen números, oraciones, y no se entiende bien a qué se refieren con cómo se monetiza ese proyecto. Entonces intenten describir un poco cómo se sostiene, y después, si quieren agregar como un Canvas, creo que es más claro para organizar la información. Bien. Una cosita importante acá es que una vez que hayan cargado esta información, es importante que revisen que, como les decía Gisela recién, el plan de trabajo, el modelo de negocios y los resultados esperados
tienen que tener una coherencia entre sí, ¿sí? Un hilo conductor. Si yo tengo pensado, no sé, emplear a 50 personas, bueno, ¿cuánto de mi producto tengo que vender para poder, o sea, si yo estoy diciendo, bueno, en 3 meses vamos a emplear a 50 personas, se tiene que ver claro cuántas cosas tengo que vender o cuánto dinero tengo que facturar para poder emplear a esas 50 personas en 3 meses, ¿sí? Tiene que ser súper claro y tiene que mantener un hilo de coherencia evidente estas 3 respuestas, ¿sí? El plan de trabajo, el modelo de negocios y los resultados esperados. Bien. El plan de escalamiento es, no es una condición sine qua non que el proyecto sea escalable para participar de Sin Desperdicio. Pero sí está bueno saber que tal vez hay problemáticas, en especial aquellos equipos que postulan desde otros países que no son México, que probablemente son problemáticas que ustedes detectaron de sus países, que haciendo algunos ajustes los pueden encontrar en la realidad mexicana y su proyecto puede servir para solucionar esa problemática, ¿sí? Y en este caso también nos interesa saber, primero, si tiene esta capacidad de reproducirse en otros contextos, que no son los que están operando ahora, pero sí pueden escalarse en otras realidades que son probablemente muy parecidas. Para eso los invito a leer un poco más, a revisar, como para darnos argumentos de que, además de que es un buen proyecto que soluciona un problema, además es escalable, ¿sí? Y puede crecer. Esto significa crecimiento. Y en este caso, si tienen pensado llevarlo a otras regiones donde existan problemáticas similares, ¿qué cosas les permite adaptarse al proyecto? ¿Por qué es adaptable a otras realidades? En ese caso también pueden argumentar que la problemática es algo que se repite en lugares donde la cadena de alimentos es de tal manera. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo se imaginan que eso puede llegar a ser escalable? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y si creen que en este momento el proyecto no es escalable o no tienen pensado que pueda aumentar ya de manera masiva. Tal vez sí es aplicarlo a la realidad mexicana, porque es una condición, pero explicarnos por qué en este momento tal vez no está preparado para crecer o para escalar en otras regiones, ¿sí? En ese caso, con un buen argumento es posible de ser respondida esta sección. Y después un poco ya hablamos del equipo, que también es otra de los criterios de evaluación. Está bueno que si hay una sola persona, como decía Rochi, que haya pensado o que pueda proyectar de qué manera va a conformar su equipo. ¿Por qué? Porque los equipos interdisciplinarios probablemente funcionan mucho mejor, los equipos diversos funcionan mucho mejor que una persona trabajando sola, por más que no sea, puede ser que no sea en el momento ahora, pero que sí proyecte tener personas con determinadas características en su equipo, o con determinados conocimientos específicos, o con determinados saberes locales tal vez. Pueden ser saberes que no son profesionales, pero son locales. Incluso incorporar tal vez un usuario a su equipo, un usuario la solución que pueda ser parte del equipo porque conoce la problemática de manera en detalle, por ejemplo, ¿sí? El hecho de mostrar que hay un equipo da cuenta de que si no está la persona que lo creó, ese proyecto va a poder seguir sosteniéndose en el tiempo, ¿sí? Además de que el trabajo en equipo, como vemos acá, es una habilidad para desarrollar proyectos de calidad, sostenibles, pensados con diferentes puntos de vista, consensuados, ¿sí? Entonces, se intenta resaltar un poco la experiencia y el conocimiento que poseen en relación al proyecto. ¿Y cómo se complementan? Porque es un equipo interdisciplinario, si todos saben lo mismo, si todos hacen lo mismo, y tal vez no sea tan un trabajo en equipo, sino más bien un trabajo de postas, ¿no? Entonces el equipo, lo que intentamos entender, ¿qué rol tiene cada uno dentro de ese proyecto? ¿Qué rol cumple cada uno? ¿Por qué cada uno cumple ese rol? ¿Qué conocimiento y experiencia hay detrás de cada uno de esos roles? ¿Sí? Bien. Y esta parte es más bien una información opcional, como dijimos al principio, menos es más, priorizar información, jerarquizar información. Si estas dos preguntas creen que no tienen nada más para agregar, que todas las cosas de su proyecto que son importantes y que ustedes tenían ganas de contarnos, ya está todo ahí, no es necesario que agreguen. La cooperación con nuestros actores es información opcional en el caso de que esta información sea relevante para el proyecto, ¿sí? Si hay determinado actor, ya sea de público, privado o incluso de un usuario,
que proyecta o una cooperativa, por ejemplo, que trabaja, o el mercado de tal lugar que está muy presente en su proyecto. En este caso está bueno contarlo porque también da cuenta de un trabajo en equipo con otros, un trabajo de equipo, o sea, un trabajo en equipo de equipos, ¿sí? Entonces, si ese proyecto potencia lo que ustedes quieren contar o creen que suman, agréguenlo, si esos actores, ¿no? Si no, no es necesario que agreguen nada acá. Lo mismo en archivos adjuntos. Si hay archivos adjuntos, si hay algo que consideran que no pusieron en la información y que es importante, lo pueden agregar acá. Ahora, si ustedes a veces hemos visto también que por no redactar bien o por no redactar, ponen una PPT acá en archivos adjuntos y listo. No, porque la idea es que nosotros podamos, o el evaluador o el jurado pueda entender en el cuerpo y en la postulación todo lo principal relacionado a su proyecto. Si hay algo adjunto, tiene que ser, no sé, o tal vez fotos, o tal vez algo que sea importante que no lo pudieron incluir en otra sección. Pero lo importante debería estar arriba, ¿sí? En todo lo que vimos previamente. Bien. Una cosita antes de pasar al momento de las preguntas. Como les dijo Gise hace un ratito, recuerden que si ustedes cuanto antes carguen su proyecto, antes van a poder acceder, digamos, a un mentor que los acompañe en todo el proceso de postulación, ¿sí? Ustedes si apretan enviar en el proyecto, cargan el formulario y apretan enviar, pueden seguir editando esa postulación hasta el 3 de febrero, y lo más importante es que van a tener a una persona a disposición que se va a estar ocupando de hacerles un feedback con respecto a su postulación, ¿sí? Entonces, cuanto antes lo carguen, antes van a poder acceder a un mentor que les haga este tipo de recomendaciones para que ustedes puedan ajustar y mejorar su postulación hasta el 3 de febrero. Bueno, y ahora sí, habilito los micrófonos para poder conversar todos. Hay algunas preguntas en el chat. A ver, ¿qué preguntas son? ¿Hay límite de integrantes para el equipo? No. No hay límites de integrantes para el equipo, para nada. Ustedes pueden sumar la cantidad de integrantes que les parezca necesarios. Obviamente, después eso tiene que tener un sustento a ver si todos van a poder percibir un sueldo, ¿no? Pero no hay límite. Eso no hay problema. Y Bien. la presentación la vamos a enviar. Nos preguntan si podemos enviar. Sí, la vamos a enviar. La presentación la vamos a enviar. A ver, ahí los estoy sacando. O sea, les estoy liberando los micrófonos a todos por si tienen alguna consulta. Bien, les pido que seamos ordenados. Y si no, hay una opción acá en el chat que dice levantar la mano. Sí, exactamente. Bien. ¿Esto pasó? ¿Un asalto que se salió de las manos? No, ha habido una serie de casos similares en la zona. Puede ser una posibilidad. Dijo una serie. ¿De cuántos años? Bien. ¿Seis? ¿Alguno tiene alguna consulta? 6 asaltos. ¿Sabías de esto? No sabía. ¿Ustedes creen que es importante decir a los vecinos? Publicamos cada delito en el semanario. Ahí estoy. Es alarmante los medios. Escucha un ruido de fondo, sí. Sí. A ver, voy haciendo mención a otras preguntas que hay en el chat. En el organigrama, ¿van todos los miembros del equipo o pueden faltar externos? Señores, es una noche. Creo que tenemos... Sí. ¿Me escuchan? Sí. Lo ideal es que estén, no hay una sección donde dice organigrama, sino que dice equipo, pero la idea es que estén todos los miembros del equipo que ustedes consideren que quieren contarnos que participan de ese proyecto. ¿Sí? Okay. ¿Habrá otra sesión de coaching? Sí. Ahora mismo con la presentación les enviamos el flyer del próximo coaching, que va a ser el lunes que viene en este mismo horario, y va a ser específicamente sobre el video que ustedes tienen que grabar, este video de 90 segundos, para su proyecto. Acuérdense que cuanto antes ustedes vayan avanzando, mejor, ¿sí? Ustedes ya pueden ir avanzando con este video, y en todo caso, después de la sesión del lunes que viene, ir ajustando algunas cosas, pero no esperen
a cargar su video hasta antes, hasta la sesión, digamos, porque entonces tienen menos tiempo de que se les pueda dar un feedback desde el mentor. Así que sí, el lunes que viene, misma hora, les vamos a compartir el enlace igualmente a todos los que participaron de este encuentro, para que puedan sumarse a el próximo webinar, que es específico del armado del video de 90 segundos. Bien, en la sección de nombre de documento y número de documento, ¿qué es lo que tiene que contener? ¿Es algún tipo de identificación o algo por el estilo? No, es el tipo de documento. Cada país tiene una forma distinta de llamar al documento de identificación. Entonces, si es Argentina es DNI, si es Uruguay es CI, entonces que aclares tipo de documento o pasaporte, por ejemplo, y el número, es simplemente eso. Sí, es el ID. Exactamente, el ID. ¿En el presupuesto hay algún formato o uno lo configura a su medida? ¿Sí? Sí, uno lo configura a su medida. La idea es que esté, claro, si quieren poner un cuadrito o poner en archivos adjuntos, por ejemplo, el presupuesto adjunto y poner en la sección, porque no sé, tienen un cuadrito de un Excel, también lo pueden hacer. Pero la idea es que ustedes lo configuren a su medida o como lo tengan ya desarrollado. Exacto. ¿Los miembros del equipo son descripciones de los puestos o de las personas en el puesto? Ahí como ustedes lo tengan diseñado, tal vez ustedes tienen las descripciones de los puestos de sus equipos, pero no tienen a las personas todavía. Entonces ahí pueden aclarar. Yo en el proyecto tenemos cuáles son los roles que en un futuro o dentro del plan, ustedes lo pueden incorporar también, van a ser ocupados por personas que tengan estas características. Si las personas en el puesto ya lo tienen, está bueno poner el nombre como para conocerlos, para saber quiénes son. Entonces, no sé, María ocupa tal puesto, que ella tiene experiencia en tal cosa y se encarga de esto, ¿sí? Entonces, si tienen a los miembros, cuéntenos de ellos, qué conocimientos o qué experiencia tienen y qué rol cumplen dentro del proyecto. Si no los tienen, con contarnos, pensamos que tales personas deberían estar o que tales responsabilidades deberían ser cubiertas por una persona que sepa de tal o cual cosa, también es posible, ¿sí? Exactamente. Y una cosa muy importante que lo mencionó Gise hace un ratito es, acuérdense que si bien es un proyecto que busca emprendimientos de toda Latinoamérica, estamos hablando de la realidad mexicana, ¿sí? Sabemos obviamente que la pérdida y el desperdicio de alimentos sucede en todo el mundo y en toda Latinoamérica, pero si van a hablar de la problemática, quizás está bueno, ok, en el problema o en la solución o en el plan de escalamiento, en alguna instancia, sumen, ¿no?, algo de conocimiento sobre la realidad mexicana. ¿Sí? Si están pensando en una solución, bueno, esto es aplicable a México porque tal y tal razón. Si están hablando de escalamiento, es como, bueno, pensamos que nuestro proyecto puede ser escalable a México, por tal y tal razón, ¿sí? Es importante que en algún momento de su postulación, si no son mexicanos y si no están pensando su proyecto particularmente en ese contexto, nos cuenten por qué se puede aplicar a la realidad de la pérdida y desperdicio de alimentos en México, ¿sí? Es súper importante que eso quede claro para el jurado, que se entienda, bueno, este proyecto es aplicable a México. La mayoría sí, pero entonces, bueno, ¿por qué? Cuéntenos por qué su proyecto es aplicable, o cuando hablan de la problemática, o de la solución, o del escalamiento, o cuando lo consideren necesario, pero ese vínculo, digamos, tiene que quedar claro para el jurado. Bien, ¿alguna pregunta más? La pueden escribir. ¿La mentoría es por correo o también puede ser en persona? La mentoría empieza una vez que ustedes, como les decíamos antes, cargan el proyecto de la plataforma y ese proyecto está visible. Ahí el mentor puede recién contactarse con ustedes y lo va a hacer a través de la plataforma. Una vez que el mentor les habla a través de la plataforma, a ustedes les va a llegar un correo notificándolos y pueden generar esa conversación a través de la plataforma y obviamente, llegado el momento, pueden intercambiar el correo con el mentor y seguir ese mentoreo por otro medio, por mail, tener algún encuentro por Skype o lo que sea, pero esa mentoría empieza siempre desde la plataforma. Bien, de nada. ¿Alguna cosa más que haya quedado, algo que nos hayamos olvidado de decir, G? Creo que no, no sé si hay más dudas. Si hay más dudas, es ahora. Si no, de todas maneras, el lunes que viene también van a
con cualquier duda que surja lo vamos a seguir respondiendo. Bien, ¿en qué consiste el Capital Semilla? Una cosa que no mencionamos es que ustedes participan de Sin Desperdicio México y el tipo de premios, digamos, es variado, ¿no? Por un lado, está la posibilidad de participar de un bootcamp de 3 días en Ciudad de México. Eso lo van a tener los 12 equipos finalistas. Por otro lado, se van a seleccionar 2 ganadores que van a tener entre $15.000 y $10.000 en Capital Semilla, que es esta inversión, y además un monto para incubación, ¿sí? Y además, por participar en Sin Desperdicio México, entran dentro de las posibilidades de ser elegibles para otros planes de incubación del BID Lab, ¿sí? Que eso es súper importante también. Entonces, no participan únicamente por el Capital Semilla, sino por la incubación, el Bootcamp, que es una instancia de capacitación súper intensiva y súper nutritiva para los proyectos, y además por la posibilidad de quedar dentro de las redes de contacto de otras organizaciones y además del BID Lab. Bien. Bueno, si esas son todas las dudas, entonces muchísimas gracias por participar. Los esperamos el lunes que viene también. Les enviamos el enlace del nuevo webinar a todos sus correos. Va a ser el lunes que viene, a la misma hora, 18 horas Ciudad de México, 21 horas Argentina. Obviamente de los otros países pueden participar. Va a durar más o menos lo mismo que este webinar, 45 minutos es nuestra idea. Así que seguimos en contacto y muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. No, perdón, el siguiente lunes no será la misma información, es sobre cómo hacer el video para Amin Romero que está preguntando. Y ahí sí, hay grabación de también les vamos a enviar el enlace de este webinar grabado y la PPT también, todo por correo, así que con eso quédense tranquilos. Bien, por correo se va a enviar todo. Muchísimas gracias por participar. Adiós. Chao, chao.